La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a la inauguración del seminario Noviembre Naranja, bajo la conducción del maestro Óscar Ramos. Adelante. Muy buenas tardes. La Facultad de Derecho les da a todas y a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a este seminario Noviembre Naranja. Todo ello en conmemoración del Día de la No Violencia contra la Mujer. Nos honran esta tarde con su distinguida presencia en este encuentro virtual la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica de la Facultad de Derecho. Sea bienvenida, doctora. De igual manera, saludamos la distinguida presencia de la maestra Andrea Araveda Ramírez Montes de Oca, titular del Observatorio Jurídico de Género de esta facultad. Damos una calurosa bienvenida a la presencia del doctor Enrique Larios Díaz, presidente del Colegio de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de esta universidad. De igual forma, recibimos con agrado la presencia de la doctora Elsie Núñez Carpizo, directora del Seminario de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho. De igual manera, recibimos con agrado la distinguida presencia del doctor Marco Antonio Sen Chávez, director del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Presidiendo el presente acto, nos acompaña el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. De igual forma, agradecemos y saludamos la presencia en esta plataforma de autoridades universitarias, profesores y alumnos de esta casa de estudios. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio al presente acto, cederemos el uso de la voz al doctor Raúl Contreras Bustamante. La palabra es suya, señor director. Muchas gracias, maestro Óscar Ramos. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes que nos ven en vivo a través de la página oficial de la Facultad de Derecho. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live en este seminario denominado Noviembre Naranja, que ha sido organizado de manera conjunta por la secretaria académica de la facultad, la doctora Sonia Venegas Álvarez, a quien le agradezco mucho su organización y su presencia, así como a la maestra Andrea Ramírez, directora del Observatorio de Género de esta facultad, para ir haciendo una serie de eventos. Entiendo que este seminario estará integrado por 8 mesas de análisis que se irán dando a lo largo del mes, donde participarán 30 expositoras y expositores sobre una temática de verdad muy interesante, en vías de ir preparando la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que habrá de celebrarse el próximo 25 de noviembre. La Facultad de Derecho, líder en la generación de conocimiento y su divulgación en México y en Latinoamérica, no puede estar al margen de este evento que la Organización de Naciones Unidas ha llamado a la atención de todo el mundo y ha organizado este seminario, pues para generar un trabajo de sinergia entre todos los seminarios de la Facultad de Derecho, los colegios de profesores, para que podamos realizar una sensibilización y un cambio de cultura muy importante. Este seminario tiene como objetivo precisamente aportar desde estas aulas virtuales en las que habremos de trabajar debido a las dificultades que la pandemia nos ha impuesto de impedir de hacerlo de manera presencial a lo largo de estas sesiones, pues para destacar que en la Facultad de Derecho no puede ser de ninguna manera desapercibido y menos debe de seguir tolerándose ninguna forma de discriminación hacia la mujer y mucho menos
en la peor de sus manifestaciones, que es la violencia, para tratar de alcanzar la igualdad, el desarrollo, la paz en nuestra sociedad y que podamos realmente alcanzar la igualdad entre los derechos humanos de las mujeres y los hombres. El secretario de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha dicho que la violencia sexual contra las mujeres y las niñas tienen sus raíces en siglos de dominación masculina. No olvidemos que las desigualdades de género que alimentan la cultura de la violación son esencialmente una cuestión de desequilibrio de poder. Así que esta declaración fuerte, aunada a lo que la Asamblea General de la ONU también ha escrito, de que todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada, deben de ser erradicadas de nuestra vida social. Así que yo agradezco mucho a la Secretaría Académica y a nuestro observatorio que hayan generado este foro de análisis, de discusión y de conclusiones que habrán de ser difundidas en nuestra comunidad, pues con el objeto de cumplir con los objetos que tiene la universidad, de tener no solamente docencia, sino investigación y difusión de la cultura, siempre de vanguardia y siempre al servicio de los problemas más importantes que tiene nuestra sociedad para tratar de aportar soluciones. La violencia contra las mujeres es algo que definitivamente tiene que ser erradicado de la sociedad. Como ya lo escuchamos, es producto de siglos de una mala cultura que, sin embargo, durante esta generación en la que afortunadamente vivimos, estamos trabajando de manera muy intensa en tratar de combatir y, si es posible, erradicar. Entiendo que, y me gusta mucho que entre los exponentes en estas 8 mesas estén no solamente mujeres, sino también hombres, porque los hombres también tenemos que participar de este tema, tenemos que cumplir nuestro papel en la erradicación de la violencia, en cambiar esta cultura y nuestras tareas en la familia, en el trabajo, en la academia, en la universidad, pues también tienen que contribuir a cambiar estos liderazgos arcaicos y estas formas equivocadas de entender la organización de la sociedad, crear nuevas masculinidades, que los hombres entiendan las nuevas responsabilidades que la vida actual nos obliga a adoptar, y también para que seamos parte de los procesos de deconstrucción y de crear una nueva cultura. Sin más, yo quiero nuevamente hacer votos por el éxito de este seminario. Estaré siguiéndolo con mucha atención y estoy seguro de que contribuirá de manera muy importante a que la facultad siga siendo el lugar donde se genera el cambio que habrá de lograr alumnas y alumnos empoderados que vayan a su familia, a sus lugares de trabajo, a su convivencia social y a todas las actividades y los roles que desempeñen a ser factores de cambio. Muchas gracias y sin más el protocolo, pues siendo las 13:15 horas del 10 de noviembre de 2020, me da mucho gusto y mucho honor declarar inaugurados los trabajos de este seminario que ha organizado la facultad para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su mensaje inaugural, señor director. A continuación, cederemos el uso de la voz a la alumna Atsiri Mendoza Martínez, quien fungirá como moderadora de la primera mesa de este seminario. La palabra es suya, Atsiri. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Qué gusto que nos acompañen para hacer este seminario.
Y bueno, comenzamos con el mensaje inaugural que va a dar la maestra Arabela Ramírez Montes de Oca. La maestra es catedrática de la Facultad de Derecho, es directora del Observatorio Jurídico de Género, como ya lo mencionaba nuestro querido director, y actualmente es doctorante por la Facultad de Derecho. Así que, por favor, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, Atsiri. Bueno, el contexto en el cual nos centramos el día de hoy para este foro es por el 25 de noviembre de 1960, donde las hermanas Mirabal fueron brutalmente asesinadas por ser mujeres y por ser activistas. En la búsqueda del reconocimiento de sus derechos se enfrentaron al dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, pero fue hasta 30 años después, en 1993, que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la cual define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en la pertinencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico o sexual o psicológico para la mujer. El día de hoy sabemos que las violencias no son únicamente físicas, sexuales o psicológicas. Desde 1999, la Asamblea General de la ONU proclamó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde entonces y hasta ahora, incluso los hechos sucedidos ayer por la noche nos siguen demostrando que las mujeres siguen siendo asesinadas y que la lucha por sus derechos sigue siendo criminalizada. En este sentido, es necesario voltear a ver de qué forma nosotros contribuimos con nuestras acciones diarias a no repetir la violencia que vivimos las mujeres, y también es necesario ver qué papel juegan las instituciones en la erradicación de la violencia contra la mujer. El día de hoy estamos reunidos aquí por iniciativa de la doctora Sonia Venegas, que al ser designada secretaria académica de nuestra facultad, también asumió el importante cargo de dirigir nuestra comisión de género. Y estoy segura que su experiencia profesional y los años que ha dedicado a la labor docente dentro de nuestra facultad le permitirán incidir en espacios en los que la aplicación de la perspectiva de género sigue siendo un tema pendiente. Los estudios de género y la lucha por la erradicación de la violencia y la desigualdad llegaron para quedarse. No son, como decían incluso dentro de los espacios universitarios, que son un tema de moda. Precisamente cuando nosotros estamos viendo o estamos analizando los esfuerzos han sido cada vez mayores por parte de algunos profesores y también han sido mayores en cuanto al nivel institucional. No podemos quedarnos únicamente como espectadores pasivos ante lo que vivimos más del 50% de la población, pero tampoco podemos quedarnos en el papel cómodo de quienes critican y no construyen. El esfuerzo de incorporar a las reflexiones de género a los directores de seminarios es significativo, ya que si bien no todos se dedican a estudiar el género como un tema en específico, sí se dedican a estudiar muchas de las ramas del derecho en las que de manera transversal se ven trastocados los derechos de las mujeres. Por eso, desde su especialidad, nos aportan una visión que enriquece la comprensión integral de la violencia y desigualdad de género. También me pareció importante la propuesta de este trabajo de la comisión, porque los seminarios son muchas veces el contacto directo que tienen muchos profesores con la facultad, y eso va a permitir que cada vez más nuestros docentes se acerquen al tema. Profesoras y profesores, los tiempos han cambiado. La universidad no es la misma que cuando ustedes y yo tomábamos clases. Muchas conductas violentas y machistas que se normalizaron e invisibilizaron durante mucho tiempo, hoy no son toleradas. El cambio generacional requiere que reaprendan muchas de las conductas que se asumían correctas o que ni siquiera se evaluaba si eran correctas o no. La facultad abrirá esos espacios de aprendizaje para los académicos que estamos diseñando actualmente y que espero en su momento se incorporen. Es tiempo de construir en conjunto el observatorio, la comisión, pero también académicos, profesores y profesoras, alumnas y alumnos, para lograr que este espacio que compartimos todos los días, física y ahora virtualmente, sea un espacio de aprendizaje libre de violencias. Aplaudo la iniciativa de la doctora Sonia y bueno, pues aprender de nuestros ponentes el día de hoy. Muchísimas gracias, maestra.
Gracias por ese emotivo y significativo mensaje. Bueno, ahora continuamos con un mensaje inaugural por parte de la doctora Sonia Venegas Álvarez, que igualmente es distinguida catedrática de la Facultad de Derecho y actualmente funge como secretaria académica de la Facultad de Derecho. Por favor, doctora. Muchas gracias, Atsiri. Buenas tardes a todos. Pues antes que nada, agradecer a nuestras autoridades que nos permitan el desarrollo de este tipo de actividades, a nuestro director, a todas las directoras de seminario, directores de seminario, a las presidentas y presidentes de los colegios, desde luego a la maestra Andrea Arabella Ramírez Montes de Oca, titular del observatorio, que lleva a cabo una gran labor en este tema tan sensible, a la maestra Lorena Redondo, a nuestras alumnas y alumnos que participarán a lo largo de estas 8 mesas. Gracias para sumar sus esfuerzos en este seminario y así abonar en favor de una nueva cultura jurídica basada en la igualdad de género. En este mes de noviembre, que como se ha señalado, se conmemora el día 25, el día de una vida de no violencia hacia las mujeres. Ya lo comentaba la maestra Andrea Ramírez, el día de la eliminación de la violencia contra la mujer es un homenaje a 3 hermanas dominicanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960, es decir, estamos hablando de hace 60 años y todavía hoy encontramos datos en ONU Mujeres donde podemos ver que 7 de cada 10 mujeres en el mundo reciben algún tipo de violencia psicológica, física, sexual. En efecto, estas 3 hermanas fueron activistas, inclusive llegaron a estar en la cárcel por lo mismo y fueron asesinadas además muy jóvenes, antes de los 36 años, un promedio entre creo que 20 y tantos y 36 años. Y el color naranja se debe o lo elige ONU Mujeres pensando en que es un color que simboliza lo brillante, el optimismo y se busca pues que de este modo represente la libertad de violencia contra las mujeres. Nuestro trabajo como docentes es promover y fomentar el empoderamiento de nuestras jóvenes alumnas y lograr también que la comunidad masculina de alumnos de la facultad acepte a sus compañeros como seres humanos libres, dueñas de su destino, aptas para ganarse la vida, pero con las mismas oportunidades y con el mismo reconocimiento que se le da al sexo masculino, que sean capaces de disfrutar la vida sin que su condición sexual se los impida. Y quisiera terminar con una frase de Emily Dickinson que dice: ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos de pie. Yo creo que es aplicable para nuestro género. Muchísimas gracias y estaremos al pendiente en todas estas mesas. Un abrazo y nuevamente mi agradecimiento. Gracias, Atsiri. Gracias a usted, muy bonitas palabras. Bueno, continuamos ahora con el mensaje del doctor Enrique Larios Díaz. Me permito brindar una semblanza curricular. En la UNAM es profesor de carrera titular definitivo por oposición en las facultades de Derecho y de Medicina. También es presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo y es consejero universitario, además de esta universidad. En el TEMEC es experto laboralista para integrar los paneles de respuesta rápida en conflictos laborales de México y Estados Unidos. También está certificado en normas internacionales del trabajo por el Centro de Formación de la OIT y además es miembro de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y de la National Lawyers Guild USA.
Doctor, usted tiene el uso de la palabra hasta por 15 minutos. Por favor, se la cedo. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto saludar a tan distinguidas personalidades, a la maestra Sonia Venegas Álvarez. Muchas gracias por la invitación. A cada una de ustedes, a Elsie, a Lorena, a Andrea también, saludarla. Y a mi compañero Antonio Zenith, director del Seminario de Derecho Administrativo. También me da mucho gusto saludarle y agradecerle a Atsiri Mendoza su presentación. No puedo empezar a hablar de este tema sino agradecer también el afecto y el cariño que el señor director tiene por nuestra facultad, tiene por cada uno de los docentes. Yo podría decir que es quizás la única facultad que está empeñada en trabajar en toda la universidad, digo, con este esfuerzo, con ese empuje, y eso es digno de admirar. Yo se lo he dicho en privado, pero no tengo empacho en decirlo en público. Le felicito al doctor Raúl Contreras Bustamante por ese vigor para poder empujar en tiempos tan difíciles como los de la pandemia a una facultad excelsa como la nuestra. Por eso me siento muy orgulloso de ser parte de esta facultad. Y muchas gracias al doctor Contreras Bustamante por sus palabras de bienvenida cuando iniciamos esta reunión. Bien, ya se ha dicho, las cuestiones de carácter histórico son muy importantes, nos los han manifestado. Tenemos realmente lo que dijo el secretario general de la ONU, el doctor Guterres, es verdaderamente cierto. No es una cuestión solamente de este momento, es una cuestión histórica, no de decenas de años, no de centenas, quizás de miles de años, en que se ha establecido una diferencia entre varones y mujeres, una diferencia que no tiene ningún sentido. Eso lo puedo decir, y lo he dicho desde antes de las cuestiones de género, de que estuviese en vigor ya esta efervescencia por las manifestaciones de género. Qué bueno que las mujeres estén haciendo esa lucha tan importante. En mi caso, yo podría señalarles que la Facultad de Derecho ha cambiado tanto de cuando yo era alumno. Por ejemplo, me acuerdo muy bien cuando comentaban en estos momentos que no es la misma facultad, nos lo decía Andrea, no es la misma facultad en la que estudiamos que la que es hoy. Claro que no es la misma facultad. La facultad hoy tiene una gran cantidad de mujeres que rebasa el número de varones. ¿Y por qué? Porque la institución es una institución tan amplia, la Universidad Nacional, que precisamente es un conductor de los cambios sociales, y un cambio social está precisamente en el número de mujeres que hoy estudian derecho. El derecho va a cambiar forzosamente. Cuando las mujeres tengan la posibilidad de cambiar el derecho con la sensibilidad que tiene la mujer, entonces las cosas también van a cambiar. No obstante, tenemos que ver que hay avances, pero solamente que falta una cultura. Falta culturizar precisamente para romper los atavismos machistas que todavía afectan la mentalidad de muchos varones. Bueno, eso hay que romperlo de alguna manera, y yo estoy seguro de que pronto las mujeres tendrán muchos más éxitos que los que en este momento hay. Pero más que las cuestiones exitosas, también existen las cuestiones humanas. Y una de las cuestiones humanas importantes es que la mujer viva libre de la violencia, que no pueda ser violentada simplemente por el gusto de alguien, ni física, ni emocionalmente, ni sexualmente, no.
No tenemos derecho, ningún ser humano tiene derecho a disponer de otra persona. Que dispongan de sí mismos, eso está muy bien, pero disponer de otra persona, secuestrándola, lesionándola, violándola, no se tiene derecho. Mucho menos derecho tiene el gobernante que ordena homicidios en mujeres que han protestado precisamente por una situación de subyugación. Y lo digo, ya lo comentaron ustedes hace un momento, ya se dijo, pero el caso de las hermanas dominicanas que fueron precisamente asesinadas por el presidente, ese es un delito de Estado, es un crimen de Estado y no se debe de pasar. Pero estoy hablando de muchas cosas, pero debo de circunscribirme al área que es mi pasión de estudio, el derecho del trabajo. Y aquí es donde nosotros tenemos que encontrar que un campo donde las mujeres han sido también relegadas, pero es un campo que también están reivindicando las mujeres, es en los centros de trabajo. ¿Cuántas cosas no tenemos que observar en los centros de trabajo? Veamos, por ejemplo, que el constituyente del 17 habló de una igualdad entre varones y mujeres. Solamente distinguió a la mujer en cuanto a su naturaleza materna, en cuanto a su estado de gestación. Pero el constituyente fue muy amplio. Pero después vinieron gobiernos y al reglamentarse las cuestiones laborales, primero en los estados y luego en el campo federal, se fue achicando el abanico que había abierto el constituyente, se fue achicando en la legislación secundaria. Bueno, no obstante, con estas cuestiones de carácter internacional que tocan también al trabajo, con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, tomando como base la Recomendación General 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, tomando en consideración las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, el protocolo para juzgar con perspectiva de género o el manual de buenas prácticas para investigar y sancionar el acoso laboral o el acoso sexual que expidió la Suprema Corte de Justicia, o el protocolo de actuación frente a casos de violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual dirigido a empresas de la República Mexicana. No cabe duda que las mujeres han hecho una gran batalla. Es una gran lucha que han reciente. Poco se puede rescatar de 2000. También en la reforma de 2012 las mujeres se hicieron presentes. Y por eso lo que es el trabajo decente o el trabajo digno, que dice que un trabajo decente no existe discriminación. Entre muchos elementos que dan, como el origen étnico, como la nacionalidad, nos habla del género. Por primera vez introdujeron la legislación laboral, se introdujo tema de género en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, esto es muy importante. Esto es muy importante porque también se habló de la igualdad sustantiva.
Y debemos de entender que la igualdad sustantiva entre varones y mujeres Parece ser que la señal del doctor se perdió. Bueno, cedámosle el uso de la palabra al doctor Alberto Fabián Mondragón Atziri, si eres tan amable, en lo que se restablece la señal del doctor Larios, porque Claro, sé que le hemos prestado un minuto que está en un examen. claro que sí, doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Es un gusto saludarle. Y bueno, quiero conceder el uso de la palabra para esta mesa inaugural de este webinar. Me permito decir una pequeña semblanza curricular. Sabemos que usted es distinguido académico de la Facultad de Derecho, de hecho actualmente mi profesor de Derecho concursal. Es también director del Seminario de Derecho Mercantil y presidente de los colegios de la Facultad de Derecho. Tiene usted el uso de la palabra, doctor, aunque sea un minuto. Muchas gracias. Trataré de aprovecharlo plenamente. Uno, agradecerle a la doctora Sonia Venegas Álvarez la invitación de todo corazón. Hubieron una serie de cambios por eventos que se dio de la doctora Emma Mendoza, pero disculparme con ustedes, siempre trato de obtener la mayor puntualidad, pero en los eventos en donde se encuentra doña Sonia es una garantía, pero es una doble garantía cuando tenemos a doña Elsie Núñez, que siempre destaca con su sensibilidad, con su conocimiento, ahora integrado también en los seminarios a don Antonio Seid, y qué bueno que también está doña Andrea. El desear que esta serie de eventos son de actualización, de superación, y que cada uno de nosotros debemos de superarnos. Pero antes de volverle a dar el uso de la palabra para escuchar, como siempre, la sensibilidad académica, pero la estructura laboral importante que tiene don Enrique Larios, sentirme privilegiado de compartir esta charla, esta estructura y mi agradecimiento, y que cuenten siempre con el amigo y que en mejores condiciones y sin tantas carreras podamos estar en lo futuro. Perdón, mi querido Enrique, aproveché ese momento que se fue la señal para ofrecer una disculpa, para desear el mejor de los éxitos y para hacer saber mi gratitud a doña Sonia, a doña Elsie, que les tengo un gran cariño, un gran respeto. A ti no, porque eres un vago absoluto que me has enseñado por el mal camino. Pero seguiremos en él, mi querido Enrique, y con un gran privilegio de estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Y bueno, retomamos la palabra al doctor Enrique. Por favor, doctor. Gracias. Alberto, me da mucho gusto saludarte. Como siempre, es un gusto verte. Muy bien. Estaba muy emocionado cuando me jugó esta treta la tecnología, pero no importa, no importa. Hay que remontar de este problema que nos dan a veces los aparatos tecnológicos, pero lo importante es que ya estamos nuevamente conectados. Estaba yo hablando de la igualdad sustantiva en mujeres y varones. Estaba diciendo que la igualdad Nuevamente perdimos comunicación con el doctor Larios. Si me lo permite, doctora Sonia, proseguir con la doctora Elsie. Ok. Bueno, ya regresó. Doctor Enrique, le recomiendo que si no puede escucharnos, igual si apaga su cámara, podría ser mejor. Vamos con la doctora Elsie Atziri, por favor. Ok, claro que sí. Bueno, la doctora Elsie, sí me escuchan, ¿verdad?
Ok. Bueno, doctora Elsie, permítame presentarla. Sabemos que es licenciada en Derecho con mención honorífica, doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. También imparte Bueno, la ya. asignatura de Sociología Jurídica desde 1972. Es autora de diversas publicaciones, libros y artículos, además de que tiene el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz. Actualmente es directora del Seminario de Sociología General y Jurídica. Tiene usted el uso de la palabra por hasta 15 minutos, por favor. Su micrófono está apagado. Ya, gracias, perdón. En primer lugar, mi gratitud a la doctora Sonia Venegas Álvarez por esta invitación, que agradezco muchísimo, a la maestra Arabela Ramírez Montes de Oca, a Lorena, obviamente a mi querido Fabián, mil gracias por esas generosas palabras, al maestro Marco Antonio por acompañarnos y a todos ustedes por estar con nosotros y en especial a Siri por esta presentación que ha hecho de mi persona. Voy a iniciar a partir del programa Quédate en Casa, porque ustedes recordarán, hay momentos previos a esta pandemia, pero me voy a permitir hacer el inicio a partir de este programa, cuya finalidad era que no saliéramos de nuestros hogares para tratar de evitar los contagios. ¿Pero qué pasó con este programa? Pues en primer lugar se hizo visible la gran desigualdad social que hay en nuestro país, principalmente en relación a las características de la vivienda. Pensemos en el acceso para cumplir a las medidas de higiene. Podemos pensar también en las características propias de la vivienda, de los espacios, el acceso a los recursos económicos, el cuidado de adultos mayores y de niños, la situación de la educación. En fin, fue un cambio total en nuestras vidas cotidianas porque vamos a tener de un día a otro una convivencia obligatoria las 24 horas del día. Esto significaba también que ya no vamos a separar las labores hogareñas, las labores personales, las labores profesionales que se tienen al exterior. Quedamos en casa las 24 horas. Ya no hay una separación entre las actividades laborales o salir de los hogares y el fin de semana o el descanso. Ya todos los días son iguales y de alguna manera esto lo que va a provocar son altos niveles de estrés, de angustia, de depresión. En el hogar empiezan problemas quizás intrascendentes para otro momento, pero con esta realidad se volvieron en algunos casos muy importantes. Pensemos, por ejemplo, algo tan simple como el control de la televisión, pensemos en el uso de la computadora, si varios miembros de esa familia requieren conectarse por motivos de educación, por motivos laborales, la confusión entre actividades domésticas, laborales, actividades personales, la posibilidad de tener un poco de privacidad. Por lo tanto, se nos recomendó que tuviéramos horarios y rutinas, pero esto no es tan sencillo, ¿verdad? Requiere de toda una estrategia dentro de la familia y un convencimiento familiar. Y incluiríamos también aquí, por ejemplo, los procesos de alimentación, los procesos de recreación, etc. El hogar entonces se vuelve peligroso. El agresor está en casa todo el tiempo también. Recordemos que la violencia doméstica, en el 65% de los casos hay un vínculo con la víctima y el 75% de las lesiones en niñas ocurren por el padre quien las realiza. Y decíamos, hay una confusión y aparte la mayor parte va a recaer en las mujeres. Antes de esta situación se calculaba que las mujeres dedican 39 horas a la semana para las actividades hogareñas y los hombres solo 13. Claro que con esto lo que va a suceder es que las mujeres van a tener 3 o 4 jornadas, es decir, como madres, como hijas, las hogareñas, como trabajadora, etcétera. Entonces, este trabajo se va a ver muy agobiante y aquí es donde vamos a percibir una desigualdad y una discriminación de género muy importante, aparte del incremento al estrés, la mala interacción, la inseguridad, etcétera. Podríamos señalar en términos generales que este
Quédate en casa tuvo efectos importantes en el cambio de la rutina, en un aislamiento, en algunos casos desafortunadamente hacinamiento, estrés, miedo, ansiedad, en muchos casos pérdida de ingresos que provocó que muchos jóvenes tuviesen que dejar de estudiar para tratar de ayudar a sus padres, sobre todo si son mayores de edad, agresividad, problemas con los vecinos, con la depresión, y un factor importante era el alcohol, o es el alcohol. Por lo tanto, las alcaldías empezaron a limitar la venta, en algunos casos los fines de semana y en otros toda la semana, todos los días. La primera que inició esta prohibición fue Coajimalpa, luego Milpa Alta, Xochimilco, la Gustavo Amadero, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón. Esta medida trascendió y algunos estados hicieron también prohibitivo la venta del alcohol. Sin embargo, el ingenio del mexicano, como es previamente conocido, es muy hábil. Y en el caso, por ejemplo, de Campeche, empezaron a usar a la mensajería particular para allegarse de estas bebidas alcohólicas. Y si nosotros vemos en estos días los anuncios de las tiendas departamentales y de autoservicio, vamos a ver que tienen muchas promociones de bebidas alcohólicas. Esperemos que no haya muchos efectos negativos con esto. ¿Qué vamos a entender por violencia familiar? Pues de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es un acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, cometer, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia. La Ley de Acceso a Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 6, establece distintas causas: psicológica, física, patrimonial, económica, sexual o cualquier otra forma análoga que vaya a lesionar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. En el caso del Código Penal para la Ciudad de México, también se establece el delito, el más grave, que sería el de feminicidio. Sin embargo, quiero señalar un caso importante, que es el de los embarazos no deseados, de acuerdo a la prohibición en muchos casos de las mujeres de salir a comprar o obtener de los sistemas de salud los anticonceptivos. En este caso se calcula que va a haber alrededor de 21.500 adolescentes embarazadas en este periodo, y recordemos que se calcula en nuestro país 300.000 embarazos de adolescentes entre 15 y 19 años. Por lo tanto, también la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en las fracciones 38 y 39, se refiere a la violencia física y a la violencia psicoemocional. Pero, ¿qué pasa con estas mujeres que son violentadas? De acuerdo al Instituto Nacional de las Mujeres, el 68% piensa que es algo sin importancia. El 34% que no les afecta la violencia. Y este es un foco rojo muy importante, porque significa que las mismas mujeres están minimizando la importancia o la gravedad de esto. El 19% tiene miedo a las consecuencias, es decir, si luego vuelven a estar en pareja o con el agresor. El 11% piensa que no le van a creer y un 9% no sabe dónde denunciar. La Secretaría de Gobernación, en relación al teléfono 911, estableció que había un incremento del 60% de las llamadas de auxilio por violencia y para el país un 100%. Generalmente, el tipo de violencia que se señalaba era física, psicoemocional, sexual, económica y patrimonial. Sin embargo, es de destacar que se considera que hay una cifra negra entre el 80 y el 85%. Por lo tanto, las cifras reales serían mucho más altas. La Secretaría de Gobernación ha señalado que 3 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia física durante esta quédate en casa. 9 de cada 10 personas son mujeres. Y aquí vemos que también hay violencia contra los hombres. Es un mínimo porque sería 1 de cada 10, pero empieza a darse esta violencia y a reconocerse. 66% son causas de violencia física, el 22% violencia psicoemocional.
Sin embargo, un dato que también nos alarma es que el 63% de los menores entre 1 y 14 años han sufrido algún tipo de violencia en el hogar. Diario se reportan 4 homicidios de niños, niñas y adolescentes, y en el 70% de los casos ha sido por arma de fuego. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública estableció que de enero a marzo se dieron 170,214 casos. En el periodo de marzo a abril, un mes, 34,823. De mayo a junio, un incremento en relación al año anterior del 17.6%. Y en septiembre se dieron 20,087 denuncias por violencia familiar, que fue la cifra segunda más alta desde que empezamos en marzo. El crecimiento en relación al año anterior es del 2.7. En lo que va del mes, hay 241 denuncias por violación sexual, que sería el tercer más alto, y no hemos terminado, con 401 denuncias por género. Hasta septiembre, 37,988 lesiones contra mujeres, y en relación a los feminicidios, 704, lo que representa un incremento del 69%. Los primeros lugares, obviamente, los ocupan el Estado de México, Veracruz y la Ciudad de México. Por otra parte, las denuncias por mujeres que mencionaron sufrir un tipo de agresión por cada 100,000 habitantes, para el caso de Querétaro son 184, para Baja California Sur 118, para Michoacán 113, para Guanajuato 110, para el Estado de México 109, recordemos, por cada 100,000 habitantes. Las mujeres que son víctimas de delitos que atentan contra su integridad corporal, cada día son 164. Y en el 92.6% de los casos se está involucrando a menores de 15 años. La violencia más común, pues, aparte de los golpes, es la psicológica y la económica. La Red Nacional de Refugios considera que ha habido un incremento en las llamadas del 60 al 80%, y esto implicaría hablar de 143 llamadas de auxilio por cada hora. Los espacios de protección, los denominados albergues, han tenido un incremento del 30%, y los refugios, la ocupación están al 70%, principalmente en la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Puebla, Chiapas, Nayarit, Guanajuato, Guerrero, Quintana Roo e Hidalgo. Recordemos también que en el primer mes, es decir, marzo a abril, hubo más feminicidios que personas fallecidas por COVID. Actualmente, en el periodo de enero a agosto de 2020, el primer lugar, desafortunadamente, lo tiene Guanajuato, luego la Ciudad de México, el Estado de México, perdón, Chihuahua, Michoacán, Baja California y Jalisco. Dentro de las entidades federativas con mayor incidencia, y hablaríamos de muertes violentas de mujeres por cada 100,000 mujeres, el primer lugar lo tiene Colima, luego Baja California y finalmente Chihuahua. ¿Qué se ha hecho frente a esto? Pues en primer lugar, la campaña No Estás Sola, que se estableció una línea de la mujer, el 55 55 33 55 33. También el ya conocido Locatel, ¿verdad? 55 56 58 11 11. La llamada de auxilio del 911, que también estableció en todos los estados teléfonos adicionales para poder cubrir la demanda. En el caso de la Secretaría de las Mujeres, estableció un programa llamado Las Lunas, No Estás Sola, que también proporcionaba servicio las 24 horas. En redes se dio un programa para mujeres que sufrían abuso o violencia, que hicieron mediante una clave que era pedir que le compraran algún maquillaje o que ella compraba, es decir, maquillaje, un polvo, una sombra, y esto significaba que estaba sufriendo violencia. Entonces, la clave también era señalar que quería que se lo llevasen a casa, y esto
pues lo que hacía la persona que recibía el mensaje, una amiga, un familiar, etcétera, pues avisar que estaba sufriendo violencia. En el caso de la Red Nacional de Refugios, se unió a la Canadian Women's Foundation, que estableció una señal para también señalar si se era víctima de violencia, que consiste en presentar la mano, cerrar el pulgar y cerrar el puño. Y esto significa también que esa persona está sufriendo violencia. Esta señal se pensó que cuando se utiliza una tablet, una computadora o un teléfono, el mismo cuerpo ayuda a tapar que se está haciendo la señal. Para terminar, quiero señalar nada más el proyecto Spotlight de la Organización de las Naciones Unidas, que seguramente ustedes escucharon. A partir de septiembre los hoteles empezaron a recibir víctimas de violencia familiar. Este programa se establece en 27 países en el mundo, dado que la pandemia nos está afectando a todos y la violencia también. De Latinoamérica se eligieron 5 países: México, Argentina, Honduras, El Salvador y Guatemala. Para el caso de México se le otorgaron $7 millones y las entidades federativas iniciales son Chihuahua, el Estado de México y Guerrero. Los municipios prioritarios son Chihuahua, Ciudad Juárez, Ecatepec, Naucalpan y Chilpancingo. Se pretende llegar a la brevedad posible a Veracruz, Puebla, la Ciudad de México y Nuevo León. Este programa inicialmente tiene una duración de 4 años y esperemos que antes esta situación cambie. No quiero abusar, espero no haberme excedido del tiempo que generosamente me otorgaron y mil gracias por su atención a todos. Gracias. Muchas gracias, doctora Elsie. Al contrario, gracias a usted por esta investigación de estos datos totalmente terroríficos, inclusive estrafalarios. Y bueno, agradecemos su participación. Es momento de darle el uso de la voz nuevamente al doctor Enrique Larios. A ver si ahora sí esta tecnología nos deja terminar su participación. Adelante, doctor. Muchas gracias por tercera ocasión. Aquí estoy, no me voy a rendir, vamos a tratar de expresar. Miren ustedes, estaba yo hablando del ámbito laboral. Me pareció muy interesante lo que dice Elsie Núñez Carpizo, a quien la saludo con mi afecto de siempre. Y son datos terroríficos y precisamente voy para ese punto, porque estoy en el marco legal. Primero voy al marco legal. Estamos hablando de lo que se considera un trabajo digno y decente, en el cual no debe de haber discriminación, se debe de respetar la dignidad humana. Los y las trabajadoras deben de vivir en un ambiente donde no haya violencia. Pero también el artículo 3 expresamente señala que es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia, promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento y la formación para el trabajo. Estas cuestiones también son parte de lo que está en la Ley Federal del Trabajo. Pero ¿qué ha pasado con la pandemia? Miren, con la pandemia hemos tenido que modificar nuestra forma de trabajar. Y muchas de las formas en que se han modificado las actividades se van a quedar. En los Estados Unidos están pensando precisamente que el trabajo en casa va a ser la pauta. ¿Por qué? Porque a los empresarios les conviene que la gente trabaje en casa. No obstante, para las mujeres, estar en la casa haciendo el trabajo, atendiendo a los hijos, atendiendo muchas de las cuestiones que se atienden, y si no tienen una pareja que les auxilie en las obligaciones domésticas, pues entonces se convierte en un infierno, como lo estaba diciendo Elsie Núñez Carpizo. En efecto, el teletrabajo es la nueva forma de trabajar. Esa es la nueva forma de trabajar, pero ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo se van a defender los derechos de las trabajadoras
que están trabajando desde su casa. Por supuesto que ya existía el trabajo a domicilio. Por supuesto que dentro del trabajo a domicilio ya se había establecido el trabajo que se presta mediante las tecnologías de la información y la comunicación. Pero, de verdad, la lucha de las mujeres sigue siendo muy alentadora. Es muy alentadora porque con todos estos problemas, la mujer está en pie de lucha, la mujer está impulsando su propia superación. En el trabajo cada día se exigen mayores situaciones de igualdad para las mujeres. Es decir, la ley ya no permite estas discrecionalidades para que sean solamente hombres los que estén en determinados puestos, sino que han estado avanzando. En la Ley Federal del Trabajo, la reforma de 2019 establece que las directivas sindicales deben de tener el 50% de mujeres y el 50% de varones. Es decir, estamos en un momento de un cambio increíble, un cambio verdaderamente que será recordado seguramente porque se va a cambiar todo un factor de orden cultural. Lo que sí les puedo decir, por ejemplo, es en el caso de las empresas outsourcing. Las empresas outsourcing permiten que la mujer pueda ser violentada en sus derechos. Porque el patrón que abuse de una trabajadora, el verdadero patrón que abuse de una trabajadora, no tendrá problemas ante la ley, porque solamente tiene que hablarle a la empresa outsourcing para que la quite, ni siquiera la despide. Por eso también estas cuestiones de las empresas outsourcing es una cuestión que se debe de analizar. Y fíjense cuántos temas ya estamos en el teletrabajo, las empresas outsourcing, el futuro del trabajo. Pero no obstante, me atrevo yo a decir, y con estas palabras culmino, el siglo XXI es el siglo de las mujeres. Las mujeres revertirán muchas de las infamias que se cometen en contra de ellas. Pero las mujeres van a dar las propias soluciones y la cultura de convivencia, la cultura entre mujeres y varones tendrá que modificarse, se los puedo asegurar. Recuérdenlo bien, el siglo XXI es el siglo de las mujeres. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Enrique Larios. Agradecemos mucho su participación. Qué bueno que ya la puedo concluir. Siempre es agradable escucharle. A continuación, continúa el doctor Marco Antonio Sein. Me permito presentarlo. El doctor es doctor en Derecho por la Universidad Nacional. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es socio en el despacho Saint & Saint y profesor de la Facultad de Derecho en las materias Teoría General del Estado, Derecho Administrativo y Derecho Parlamentario. Miembro de la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario y asociado del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, ACE. También es miembro del Consejo Académico de México, justo ACE, así como miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados AC, Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y la Barra Tabasqueña de Abogados. Autor del libro Organismos Constitucionales Autónomos. Para mí es un placer presentarlo y, doctor, tiene usted el uso de la palabra hasta por 15 minutos, por favor. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, doctora Venegas, por la invitación a este importantísimo y necesario, además, evento. Es un tema del que debemos hablar, en el que todos, todas y todos somos parte del problema y seguramente seremos parte de la solución. También muy agradecido con la maestra Ramírez y con el pequeño Horacio que veo por ahí. También agradezco mucho a Tsiri su moderación, a la doctora, por supuesto, a la doctora Núñez Carpizo, al doctor Larios
y al doctor Fabián Mondragón, y por supuesto a la maestra Lorena Redondo. Les agradezco mucho la invitación y a todas y a todos quienes nos escuchan, también les agradezco su interés en el tema y en las ponencias particulares de cada una y de cada uno. Bueno, respecto del tema y adentrándome en lo que ya me señalaba nuestra secretaria académica, la doctora Venegas, de que lo relacionáramos un poco con la materia en la que estamos inmersos y la cual evidentemente, como lo señala el doctor Larios, nos apasiona estudiar. Yo quise hacer una exposición respecto a la relación del derecho administrativo con el tema que estamos tratando, y sin duda uno de los temas más importantes es el acceso de las mujeres a los órganos del poder, a los puestos en donde se toman decisiones en los órganos de poder. Por supuesto que en este tema hay muchísimo camino por andar. A partir de 1953 y hasta la fecha, sin duda es la etapa en que más ha avanzado esta igualdad entre el hombre y la mujer, entre la mujer y el hombre, y sin duda también es cierto que falta mucho por hacer, que tenemos un problema muy profundo que debemos ver de manera integral y que debemos verlo tanto mujeres como hombres, porque repito, es un problema de todas y de todos. Respecto de los avances que ha habido en cuanto al acceso de las mujeres a los órganos del poder público, podemos señalar algunos datos que se encuentran en fuentes oficiales y que es para espantarnos realmente. El hecho de que en la historia solamente contemos con 9 gobernadoras y en esto solamente 7 hayan accedido al cargo por vía del voto popular y 2 en sustitución de otra persona, nos debe dejar muy clara la dimensión del problema que tenemos. También el hecho de que de los 236 integrantes del gabinete en los últimos 40 años hasta el sexenio pasado, solamente hayan sido 23 mujeres quienes hayan ocupado el cargo de secretarias de despacho, creo que también confirma la tendencia y nos deja muy claro el grave problema en el que estamos. Esto por lo que hace al Poder Ejecutivo, tanto federal como de las entidades federativas. Respecto del Poder Legislativo, podemos ver que ha habido avances muy claros, ha habido avances más claros y sin duda es el órgano de poder donde esa paridad de género ha encontrado una mejor respuesta. Y esto tiene que ver mucho con las reformas político-electorales que ha habido a lo largo de la historia. También tiene que ver mucho, por supuesto, con la convicción de las y de los votantes por escoger dentro de los perfiles que tienen disponibles en una elección a mujeres. Y, por supuesto, hay mucho por andar también en los poderes legislativos, en el Poder Legislativo Federal y en los poderes legislativos locales. Por lo que hace al Poder Judicial Federal, también tenemos datos alarmantes. El hecho de que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación solo el 18% de sus integrantes sean mujeres, creo que resulta revelador. Que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 28% de sus integrantes sean mujeres, confirma esta tendencia. En el Consejo de la Judicatura Federal el 29% son mujeres. Y en el caso de los juzgados de distrito, tenemos que 23% de los juzgadores son juzgadoras. Entonces, ese es el tamaño del reto. También tenemos ejemplos dentro de los organismos constitucionales autónomos como otra parte de los órganos del poder público, en donde, como ejemplo, en el Instituto Federal de Telecomunicaciones se tiene que el pleno, con 7 integrantes, no hay mujeres. Entonces, hoy tenemos, y una tendencia de los últimos años ha sido comenzar a realizar concursos para acceder a esos cargos exclusivos para mujeres. Y sin duda, eso es una buena medida y es una medida necesaria para lograr que esta paridad ya se vea reflejada en los puestos de toma de decisión de los órganos del poder público. Aunque debemos hacer una aclaración.
y yo siempre he dicho, y lo digo en las clases y en los foros, no debemos dejar todas nuestras esperanzas cifradas en esto. También tenemos que ver que no solamente se debe garantizar esa paridad en el acceso al cargo, sino también en el ejercicio de los cargos. Hoy tenemos que existen, por ejemplo, micromachismos que hoy en diversos términos como mansplaining, como manterrupting, como gaslighting, etcétera, se pueden ver en el día a día y que son fenómenos y problemas a los que se enfrentan todas las mujeres en el día a día y de los cuales no solamente los victimarios somos los hombres, sino incluso también hay mujeres que lo hacen y eso debe preocuparnos mucho. ¿Por qué lo digo y lo traigo a colación? Porque el hecho de que garanticemos paridad de género en el acceso a los órganos del poder público en el rango de los altos cargos no garantiza que aquellos hombres y aquellas mujeres que accedan a esos altos cargos tengan la convicción de que hacia abajo, dentro de la estructura orgánica de sus propias instituciones, deba permearse esta política. Ni hombres ni mujeres, no tenemos esa garantía. Entonces, necesitamos ir más allá y garantizar esa paridad de género, ese respeto a otras personas, sean hombres o sean mujeres, en el ejercicio de los cargos. Entonces, para esto deben surgir propuestas, yo no tengo duda, desde la academia, y esto tiene mucho que ver con la materia en la que ya nos dio muchas luces el doctor Larios, que es la materia laboral. Tiene que haber reformas profundas en las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras de la Administración Pública Federal, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de los organismos constitucionales autónomos y en los 3 órdenes de gobierno. Es un problema que se da de manera integral en toda la sociedad y tenemos que realizar reformas constitucionales, legales y reglamentarias que vayan en el sentido de abatirlo. Sin duda, es una lucha de todas y de todos, es una lucha en la que todas y todos debemos participar y en la que la Universidad Nacional y particularmente la Facultad de Derecho hace esfuerzos constantes, permanentes y muy importantes para lograrlo. El hecho de que hoy estemos todas y todos sentados a esta mesa virtual y además existan muchas personas escuchándonos y que esto sea una serie de 8 mesas que lleva implícito un esfuerzo importantísimo, nos demuestra esta preocupación y esta ocupación en los asuntos que deben importar a toda la sociedad y que particularmente, repito, a la Facultad de Derecho le preocupan y nos ha hecho ocuparnos y nos ha hecho llevar a cabo cambios sustantivos dentro de la propia estructura de la facultad. Sin duda, el esfuerzo del señor director, coincido con el doctor Larios, del doctor Raúl Contreras Bustamante, ha sido permanente. Yo lo he podido ver en el día a día. El hecho de que se haya establecido en la Facultad de Derecho el primer consejo técnico, que debemos verlo como el máximo órgano de gobierno de la facultad, en el que se logró esta paridad de género, es un esfuerzo y es un precedente que se ha sentado importantísimo para lo que venga. Es una exigencia mínima que debemos tener. Ese logro que se ha dado paulatino en la ocupación de los cargos de las autoridades dentro de la facultad, ese logro que se ha realizado, ese esfuerzo que se ha realizado y lo que se ha logrado respecto de la contratación de cada vez más mujeres como académicas y sin duda el hecho de que hoy tengamos una mayoría de mujeres dentro del alumnado no es, y en este caso particular del alumnado, nos deja ver que no es un acto de gracia, no es un favor, no es una decisión de política pública, sino simplemente hoy tenemos más alumnas mujeres que hombres porque tienen los méritos para estar ahí, porque la mejor forma que hemos encontrado en el sistema de educación en el mundo ha sido los exámenes de colocación, la forma más justa para brindar los lugares,
Y en ese sentido, las mujeres han jugado un papel tan importante y han logrado a tener los méritos suficientes, como siempre lo han tenido y que no debemos tener duda de que lo han tenido, para hoy ser la mayoría dentro de la facultad. Entonces, es un poco, y en lo que versa toda esta exposición, buscando un poco que desde la academia podamos generar estas ideas, generar las ideas que sin duda saldrán de seminarios tan importantes como el que se está inaugurando hoy, para que esto permee en todos los ámbitos públicos de la sociedad y sin duda también en los privados. En esto debemos tener muy claro que es un problema que viene en la gran mayoría de los casos desde las familias. Entonces debemos generar las condiciones, debemos generar la convicción en todas las personas de que son cambios necesarios, de que, repito, no son actos graciosos, no son actos, no son favores que se hacen a las mujeres, simplemente es una lucha que debemos dar todas y todos como una sociedad que somos integrada por mujeres y hombres para lograr esta paridad y para lograr que cada día esta sociedad sea más justa y más respetuosa de los demás, de las y de los demás. Muchas gracias por su atención y la dejo otra vez a Tsiri. Claro que sí, muchas gracias, doctor, por su maravillosa participación. Ahora le concedo la palabra a la doctora Sonia Venegas. Por favor, doctor. Muchas gracias, muy amable Atsiri. Pues únicamente para agradecer al doctor Alberto Fabián Mondragón, que no obstante sus múltiples ocupaciones, hoy estuvo en el homenaje, después en un examen de doctorado y aún así nos brindó un mensaje por aquí, su presencia en las 3 exposiciones. Desde luego agradecer a mis amigos, al doctor Enrique Larios, que desde la perspectiva del derecho del trabajo y desde una perspectiva también general y social nos habló de cómo se está llevando a cabo pues este empoderamiento por parte de las mujeres, pero la lucha continúa, ¿no? Y todavía hay mucho tramo que recorrer. La doctora Elsie Núñez Carpizo pues nos dejó de manifiesto cuál es la situación que se está viviendo a nivel doméstico en el tema de la violencia familiar, pero en específico la violencia hacia las mujeres, como decía Tsiri, con cifras realmente aterradoras de cómo se ha incrementado el feminicidio y la violencia sexual, psicológica, pues por todas las circunstancias de pandemia que tenemos, y desde luego también la espléndida exposición del doctor Sen, que nos habla de la participación de la mujer en la vida pública, pero haciendo énfasis también en el trabajo que se ha hecho a partir desde la Facultad de Derecho, emprendida pues por el señor director. Como vuelvo a reiterar, falta mucho por trabajar y en efecto este seminario pues tiene ese propósito. Decíamos abonar en esta nueva cultura hacia una verdadera igualdad de género y pretendiendo que en efecto el derecho a una vida libre de violencia sea una realidad. En este caso, y por la fecha que conmemoramos, libre de violencia contra las mujeres, pero diríamos libre de violencia para todos también, ¿no? Hay distintas perspectivas. No nos queda más que agradecer su presencia e invitarlos a las siguientes mesas con nuestros titulares de los distintos seminarios, algunas presidentas y algunos presidentes de los distintos colegios. Está ahí el cartel publicitario, las mesas de martes en la mañana de 11 a 1 y los jueves por la tarde. Este jueves tendremos
una mesa en donde, bueno, participaré como ponente. Los espero a las 6 de la tarde. Ojalá que puedan, y muchísimas gracias a todos los que participan en este gran esfuerzo. Buenas tardes. El doctor Alberto Fabián Mondragón, le cedemos el uso del micrófono, si es tan amable, doctor. Si prende su micrófono, por favor. Con todo gusto. Antes, y agradeciendo todas esas expresiones, ahora en 2 minutos el ámbito mercantil, porque tiene que ver con todas estas estructuras. En el ámbito mercantil observamos un solo factor: esos acontecimientos que producen efectos jurídicos vinculados con la producción y el intercambio de bienes y servicios. Cuando hay afectación en la producción y en el intercambio de bienes y servicios, como se ha dado en este momento, puede surgir una conflictiva desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista laboral y ya no se diga desde el punto de vista administrativo. En 1 minuto, resumirles. Se ha malinterpretado que es una lucha mujer-hombre. No, es el encontrar que se aprenda a respetar a la mujer en un primer lugar. En un segundo lugar, que se aprenda a comunicar entre la dama y el caballero. Y en un tercer lugar, que van tomados de la mano, que ante una situación económica delicada, si hay ese respeto, si hay esa comunicación y ese deseo de superación, vamos a dar una producción, un intercambio de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque si hay trabajo, si hay producción, vamos a quitar otro problema que es muy grave, que se llama inseguridad. Es concluir y decirles, nos tomamos de la mano los diferentes seminarios, nos tomamos de la mano todos y cada uno de nosotros, detectando esa problemática existente y desde el punto de vista sociológico, cómo nos comunicamos. Desde el punto de vista laboral, cómo generamos esos acuerdos de voluntades. Y desde el punto de vista administrativo, eliminar el elemento paternalista, sino de coparticipación con la autoridad y encontraremos un México mejor. Perdón que haya todavía excedido de todas estas estructuras, pero siempre agradeciendo la bondad de todos y cada uno de ustedes de escucharme y en especial de nuestra querida doctora, doña Sonia Venegas. Claro que sí, muchas gracias, doctor. Siempre es un gusto escucharle. Y nuevamente invito a todas y todos a que nos acompañen el día de hoy a las 16 horas, igual en el Facebook Live o en el... ¿Perdón? 18 horas, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, a las 18 horas. O también en el Observatorio Jurídico de Género. Sin más por el momento, agradezco a todos y a todas por acompañarnos en este seminario.